Buenas, bienvenida a la segunda clase de este curso de verano más 2025, donde estamos intentando desde el Colegio de Médicos de Málaga facilitar que el médico introduzca la herramienta de inteligencia artificial en su práctica diaria. Ese es el objetivo que tenemos. Hoy queremos hacer en esta clase, en esta segunda clase, un esfuerzo por aterrizar al terreno. O sea, ser lo más prácticos posibles. Y para eso vamos a hablar de una cosa que suena un poco rara, que cada vez nos suena más a los médicos, que es lo que se denomina ingeniería de prompts. Y para eso contamos hoy con la presencia de Alejandro Trujillo, que es licenciado en periodismo, es un experto en inteligencia artificial por la Universidad del Norte de Florida y donde lleva mucho tiempo trabajando con la ingeniería de prompts, con traducir la inteligencia artificial generativa en realidades concretas. Bienvenido, Alejandro. Gracias, doctor. Los prompts no son otra cosa que la forma en la que nos comunicamos con la inteligencia artificial generativa. Entonces, es muy importante no solo lo que le pedimos a herramientas como ChatGPT o Gemini, sino cómo se lo pedimos. Entonces, pues en esta sesión, ¿no?, vamos a hablar sobre esta ingeniería de diálogo y cómo ha cambiado totalmente la forma en la que trabajamos y en la que se trabaja en medicina. Esta palabra es una palabra rara para nuestro idioma, como es el prompt, y nos quedamos un poco... Al final no es otra cosa que la pregunta adecuada, ¿no? Porque la idea que va a aparecer a lo largo de esta segunda clase de ingeniería de prompts es que nosotros tenemos que hacer preguntas inteligentes para obtener las respuestas necesarias, ¿no? Así es, ¿no? Sí, básicamente, para resumir, para hacer lo más sencillo posible la explicación de lo que es un prompt, es una instrucción escrita o hablada, porque hay aplicaciones como ChatGPT que ahora nos permiten comunicarnos con ella mediante la voz. Entonces es una instrucción escrita o hablada para comunicarnos con la inteligencia artificial. Entonces, como estamos hablando del ámbito de la medicina, que es un ámbito tan delicado y tan importante, sobre todo con las respuestas que nos puede dar la inteligencia artificial, pues no vale cualquier instrucción. Entonces hay que afinar mucho y básicamente hay cuatro factores importantes, cuatro claves para hacer un buen prompt. El primero es el rol. El rol es determinante. No es lo mismo decir, tradúceme este artículo científico sobre diabetes, del inglés al español, que soy un experto en diabetes y necesito que me traduzca este artículo de inglés a español y que me diga qué implicaciones puede tener para determinada, una cosa muy concreta, para determinada tratamiento, efectivamente. Entonces el rol es determinante. Ya puede ser médico, paciente, enfermero. Claro, porque nos estamos centrando solo en lo que es los tratamientos y la práctica clínica, pero también en lo que es la gestión sanitaria, pues es muy influyente la inteligencia artificial. Después, el contexto es clave. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del diabetes. Persona con diabetes, con determinados antecedentes familiares, de tanta edad, con otras patologías. Eso es clave porque esto es como si tuviésemos una conversación paciente-médico. El médico necesita tener pues toda la información posible para dar el diagnóstico más preciso, ¿no? Pues lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Otra cosa muy importante es la claridad. O sea, no podemos ser ambiguos, tenemos que dar instrucciones claras y una cosa muy importante, no puede ser que sean cosas contradictorias. No puede ser que diga que no tenga obesidad y a lo mejor pese 120 kilos y mida 1,60, ¿no? O sea, tienen que ser cosas claras. Y por último, la intención clínica. O sea, ChatGPT, hemos mencionado en anteriores sesiones que es una herramienta que siempre tiene la supervisión humana como fin último, ¿no? Siempre va a haber un experto sanitario, ya sea médico, enfermero, auxiliar de enfermería, que revise el resultado que le ha dado ChatGPT, por ejemplo, pero tiene que tener una intención clínica, no es una intención divulgativa. Entonces, pues por ejemplo, si juntamos todo, pues nos quedaría un ejemplo parecido al siguiente. Oye,
me ha llegado un caso de un paciente con diabetes, con determinado historial familiar y soy un médico con 15 años de experiencia, quiero que me haga un diagnóstico diferencial y que me haga un plan de seguimiento, ¿no? Pues entonces ahí juntamos las 4 cosas que hemos dicho: rol profesional, contexto, claridad e intención clínica. Muy bien, queda claro que, por tanto, para respuestas inteligentes y respuestas complejas no podemos hacer solo preguntas sencillas, ¿no? Ese puede ser una de las primeras nociones que deberíamos compartir en esta clase. Las cosas tienen que ser sencillas, con las 4 características que ha hablado de rol profesional, contexto, claridad, intención clínica, pero siempre tienen que ser, las preguntas no pueden ser demasiado sencillas. Pero entiendo que decíamos en la primera clase que nosotros no vamos a ser capaces de modificar algoritmos, pero nosotros sí vamos a ser capaces de modificar como el modo de empleo de esta herramienta de inteligencia artificial generativa, ¿no? Por tanto, entiendo que ha habido una evolución en la propia ingeniería de prompts a la hora de construir los prompts. ¿Cómo ha sido esa evolución? Sí, claro, doctor, hemos pasado de lo que era el prompt básico, que tradúceme este artículo científico, a lo que es el prompt contextual, que actúa como un médico con 15 años de experiencia y hazme este diagnóstico diferencial, a lo que se llama prompts en cadena. Que, bueno, esto para los que entiendan de programación, pues es lo mismo, ¿no? Si pasa esto, haz lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo en un contexto médico. Por ejemplo, si hay unos datos de unos análisis, ¿no? Entonces nosotros le introducimos la herramienta de inteligencia artificial. Perdón por repetirme tanto y decir ChatGPT, pero bueno, es para que tengamos una continuidad. Le metemos estos análisis, ¿no? Con los valores predeterminados y pues si detectas alguna anomalía, pues recomiéndame qué tengo que hacer, ¿no? Pues eso ya es un prompt en cadena. Si detectas, te meto estos datos. Si detectas alguna anomalía, pues el siguiente paso que es recomiéndame cómo tengo que actuar. Así he evolucionado del prompt básico, tradúceme esto, prompt contextual, actúa como si fuese un médico con 15 años de experiencia, a prompt en cadena, que es lo que hemos comentado anteriormente, que es te meto la analítica, si detecta alguna anomalía, pues sugiéreme un tratamiento o paso a seguir. Bueno, nuestros alumnos se pueden quedar tranquilos porque no vamos a hacer ninguna referencia a la elaboración de algoritmos concretos o cosas técnicas, sino que vamos a ir a lo eminentemente práctico. Vamos a poner varios ejemplos sencillos y quiero que me ayude para el día a día de un médico, ¿no? Yo trabajo a diario en la clínica y tengo en mi teléfono, vamos a poner, por ejemplo, vamos a utilizar una de las posibilidades que hay de herramientas de inteligencia artificial generativa. En este caso, yo voy a utilizar mi herramienta, y nosotros vamos a utilizar aquí mi herramienta que llevo en el móvil de ChatGPT 4.0. Vamos a utilizar ese, ¿no? ¿Le parece bien que utilicemos ese? Sí, vamos a hacerlo con ese, como hemos dicho, para tener continuidad y además, como es la herramienta más conocida, ¿no? Pues vamos a hacerlo con ese. Pues vamos a empezar, vamos a poner 4 ejemplos, vamos a empezar por uno sencillo. El típico caso clínico que uno puede estar en urgencia o puede estar en la consulta y puede tener dudas y quiere echar mano de su asistente a través de ChatGPT y quiere que le ayude a un diagnóstico diferencial. ¿Cómo lo hacemos? Mira, yo he cogido este caso clínico de una guía de casos clínicos, ¿vale? Que he encontrado en internet. Entonces, para este ejemplo y para los 3 siguientes, ¿vale? Vamos a utilizar el mismo procedimiento. Un buen prompt para que nos dé una respuesta adecuada a cada caso. Los elementos claves para un buen prompt ya lo hemos mencionado antes, que era el rol, el contexto, la claridad y la intención clínica. Entonces, en este caso, elaboramos el prompt y vemos cómo en tan solo segundos es capaz de elaborar una respuesta compleja, coherente y elaborada para el caso que le estamos preguntando. Sí, lo he escrito en la aplicación esta concreta de ChatGPT 4.0, que para que no lo sepa es el de pago, no es el gratuito, y lo que tú dices, has puesto el prompt, la pregunta, le añadió el caso clínico y hemos visto que se ha obrado entre comillas el milagro y nos ha contestado a todo lo que pedías
incluso al PROM en cadena, ¿no? Que le decía que te dijera el diagnóstico diferencial y que te ayudara a seguir con este caso, ¿no? Y lo estamos comprobando cómo apareció directamente, ¿no? Incluso, no lo vamos a hacer para que el ejemplo no quede más amplio, pero es muy importante y muy conveniente, sobre todo en el ámbito médico, repreguntar. O sea, podemos ir añadiendo datos que pues hayamos tenido conocimiento posteriormente o preguntas sobre que nos adecue, por ejemplo, la medicación. Todo este tipo de repreguntas son muy importantes para que ChatGPT coja contexto y nos dé todavía una respuesta más adecuada. Bueno, yo creo que ha quedado claramente y cualquier alumno ha podido ver lo rápido que ha hecho el diagnóstico diferencial con cosas no solo coherentes, sino que nos ayudan, ¿no? Vamos al siguiente paso, al siguiente ejemplo, que es, antes hablábamos y en la primera clase hablamos de lo importante y de la potencia que tiene con imágenes, ¿no? Imágenes de rayos, de anatomía patológica, imágenes de dermatología, hay imágenes de todo tipo. Vamos a hacer una prueba con el mismo programa de una radiografía. Cuéntenos cómo lo hacemos. Bueno, pues todo va a ser muy sencillo. O sea, tenemos que elaborar el PROM, como hemos hecho anteriormente. Introducimos el PROM en lo que es el chat del propio ChatGPT y en la pestaña, en la herramienta que es un más, pues añadimos el archivo. En este caso va a ser una foto de tórax y va a, pues junto al PROM, va a elaborar una respuesta una vez ha analizado la imagen. En este caso le hemos dicho también que describa la imagen brevemente, ¿no? Para que tampoco se explaye, pero solo para que vean todos los que están disfrutando de este curso y están en este curso, la capacidad que tienen también de descripción de imágenes y interpretación de imágenes, ¿no? Que es una de las aplicaciones más interesantes de la inteligencia artificial. La verdad que uno se queda perplejo cuando ve la realidad de en qué poco tiempo ha descrito perfectamente la imagen de la placa de tórax y rápidamente nos dice posibilidades diagnósticas. La verdad que llama la atención. Hemos puesto una imagen sencilla, pero se podría hacer con un TAC, se podría hacer con una resonancia magnética, con cualquier prueba radiológica. Vamos al tercer ejemplo. En este caso, una imagen de una anatomía patológica de una citología de una señora. Nosotros estamos en la consulta y debemos ver, ha venido la paciente, nosotros tenemos la imagen. ¿Nos podría ayudar también en este caso? Pues sí, claro, doctor. Esto es un ejemplo prácticamente muy similar al que hemos tenido anteriormente. Lo que pasa es que estamos cambiando de la rama de la medicina, ¿no? Entonces, pues, elaboramos el PROM, como hemos hecho antes, lo introducimos en el chat de ChatGPT y añadimos con la herramienta de más la foto de la citología y ya vemos cómo hace un diagnóstico muy preciso y, pues claro, es que hay que valorar que antes ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial se equivocaban mucho en el diagnóstico de imágenes. Pero claro, es que estamos hablando de que en 2025 ha evolucionado mucho la IA generativa. Entonces, el margen de error sigue existiendo y por eso remarcamos la importancia de la supervisión humana, pero es mucho más fiable que, por ejemplo, en 2021. Perfecto. Uno se queda, la verdad, que en pocos segundos, como han podido ver nuestros alumnos en el vídeo, rápidamente ha contestado. A veces ocurre que uno ve un artículo interesante, le llega un artículo interesante y quiere tener, no le da tiempo a leerlo o está en un idioma que uno no sabe o que no lo lee con frecuencia y quiere tener, yo qué sé, las ideas más fundamentales que pueden aportar ese estudio que nos han dicho, ese artículo que es muy importante. Y estamos en la consulta y no tenemos tiempo para estar todo el rato. Yo ya llevo 30 años de médico, recuerdo que antes uno de los ejercicios que hacía uno era revisión de bibliografía y veíamos casos clínicos concretos o artículos concretos y lo íbamos estudiando. Eso se ha reducido enormemente. Vamos a poner un ejemplo con un artículo científico, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Es importante y es preciso matizar que las búsquedas bibliográficas con la inteligencia artificial van a sufrir una revolución total. ¿Por qué? Porque igual que antes había, bueno, siguen estando, pero ya vamos a ver una tendencia a su menor uso. Antes había muchas herramientas como Google Académico,
¿vale? O revistas científicas especializadas que nos ayudaban a buscar artículos científicos muy, muy precisos sobre el tema que íbamos a investigar. Ahora, pues las empresas, las grandes revistas y las grandes compañías están pagando a herramientas como ChatGPT, como Gemini, como Claude, para que sus artículos salgan en las primeras búsquedas del SEO. Entonces, el SEO, pues poco a poco, ya sea, hay un montón de noticias que lo están confirmando, se está yendo de Google académico y otras web especiales, por ejemplo, Dialnet también, especializada en artículos científicos y académicos, a herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ese es el primer gran cambio. Y después, pues, como podemos ver aquí, pues solo con una búsqueda sencilla, mucho menos precisa que lo que necesitamos hacer en las otras plataformas que hemos mencionado, pues no solo da la búsqueda, sino que nos permite acceder a los documentos de manera gratuita, que eso antes era impensable, a menos que uno estuviese suscrito a esa revista. Y además el resumen, algunos tendrán opiniones diferentes, pero es bastante fidedigno a lo que dice el documento. Un resumen magnífico en poco tiempo, como han podido ver en la imagen del vídeo nuestros alumnos. Y bueno, esto realmente revoluciona este sector. Por tanto, por lo que hemos visto con los ejemplos de estos 4 vídeos, ¿no? Y con la ingeniería de prompts, con prompts que están ideados, que no son preguntas sencillas, sino que tienen el rol, el contexto, la claridad clínica, pues podemos obtener muchísimas cosas. Y luego también se puede repreguntar también en el tipo de revisiones bibliográficas. Por tanto, entiendo que el prompt no sustituye al juicio clínico, pero indudablemente le ayuda. Evidentemente, doctor, es exactamente lo que usted ha mencionado. No está para sustituir al médico, ninguna inteligencia artificial va a sustituir al médico, pero sí expande su conocimiento, sí le ofrece algunas alternativas que él a lo mejor no había barajado, y sí es capaz de relacionar datos que a lo mejor para los humanos pues no es diferente establecer una relación causal, ¿no? Entonces es como tener un asistente que nunca se cansa, que escribe rápido y que nos ayuda pues en una multitud de tareas sanitaria. Yo recuerdo cuando era residente que todos los residentes teníamos en nuestras batas libretitas, libros pequeñitos donde veíamos las guías, donde teníamos ajustes de medicación, pacientes con insuficiencia renal o en niños. Eso todo ahora desaparece y en el móvil uno puede llevar una herramienta de inteligencia artificial generativa y puede hacer las consultas realmente, ¿no? O sea que es una cosa espectacular. Bueno, quiero avanzar un poco más, en un bloque más en esta clase que entiendo que está siendo muy didáctica y muy práctica, ¿no? Para que vean lo que realmente nos aporta en nuestro día a día. Al igual que nos has comentado lo importante que son las características de un buen prompt, también a veces se cometen errores que no ayudan y nos hacen desconfiar de las herramientas que utilizamos. ¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de establecer un prompt y no obtener de la aplicación esa de inteligencia artificial generativa el resultado que esperábamos? Pues sí, hay que aclarar que si no se siguen las instrucciones que hemos mencionado anteriormente, pues es mayor la probabilidad de que el resultado no sea el esperado, ¿no? Entonces, hay 4 claves que me gustaría resaltar. Que la primera, no ser ambiguo. O sea, la IA no adivina, interpreta. Y es muy importante que no seamos ambiguos, porque si la IA generativa no tiene la información necesaria, puede que se la invente. Entonces es muy importante. Puede fabular. Entonces es muy importante, porque en contexto a lo mejor pues, académico pues puede ser diferente, pero en contextos médicos pues coge especial relevancia, ¿no? Después, segundo error, no contextualizar. O sea, hemos visto que antes era clave, porque si es lo mismo que podría pasar entre una conversación médico-paciente. Si yo no le digo todo lo que sé o todos mis síntomas, pues usted en el diagnóstico pues, puede decir que tengo una cosa que no tengo, ¿no? La tercera, no revisar. Evidentemente los médicos, como hemos mencionado antes, tienen el juicio final, ¿no? O sea, tienen la última palabra respecto a lo que dice la herramienta de inteligencia artificial generativa. Entonces, con el conocimiento médico hay que revisar, oye, pues esto tiene sentido, oye, este tratamiento o esta opción que me ha dado es interesante, voy a valorarlo. Y la última, no repreguntar. Hemos mencionado antes que es clave hacer preguntas
pues, por ejemplo, de lo general a lo concreto, ir repreguntando para ir afinando esos resultados que nos da la inteligencia artificial. Pues, por tanto, las 4 claves son ser demasiado ambiguo, no contextualizar, no revisar y no repreguntar. Bueno, yo creo que ha quedado claro, es muy importante y yo creo que así va a quedar, que al final escribir un buen prompt en una de las herramientas de inteligencia artificial generativa se va a considerar una habilidad clínica más, aunque no lo creamos, que es una competencia transversal, ¿no? Y no sé cuál puede ser el mensaje final de esta segunda clase de este curso de verano, ¿no? Bueno, yo quiero decir, le quiero decir a usted, doctor, y a todos los que están en este curso, que la ingeniería de prompts no es una cosa técnica, no se necesita ser programador, no se necesita tener conocimiento avanzado en informática, es y va a ser la nueva forma de pensar de los médicos. Entonces, es muy importante que dominemos lo que es la ingeniería de prompts y lo que es los prompts, porque dominaremos la inteligencia artificial generativa, en este caso aplicada a la salud. Pues muchísimas gracias. Con esta última reflexión despedimos esta segunda clase de inteligencia artificial generativa aplicada a la medicina. Estamos en el primer curso de verano de nuestro Colegio de Médicos de Málaga, más 2025, y en la tercera sesión iremos hablando de un tema también importante, inteligencia artificial y derechos de los pacientes.